Nos están mintiendo. Estamos en medio de una guerra declarada contra la memoria y la verdad. Nos pusimos a mirar a los adalides de la derecha colombiana: Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Darío Acevedo, Miguel Polo Polo, Federico Gutiérrez, y nos encontramos con que están haciendo un esfuerzo enorme por decirnos que no pasó o que pasó. Nos quieren ver la cara de idiotas. Por eso hoy les traemos las mentiras que quieren que creamos sobre los desaparecidos en Colombia. Vengan que los vamos a emberracar. Primera mentira: los falsos positivos no existen. Llevamos años escuchando que las ejecuciones extrajudiciales son falsas, que el ejército no desapareció ni asesinó civiles, y que todos los muertos eran guerrilleros. Básicamente esto. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. Gente divinamente como José Félix Lafourcade dijo que las madres de los supuestos falsos positivos tienen una verdad que la izquierda les creó, igualito a su mamá, la senadora María Fernanda Cabal, quien dijo que, abrimos comillas, la izquierda necesitaba crear una narrativa que destruya el honor de la fuerza pública, por eso se inventan 6.402 falsos positivos. No, esto no se lo inventó la izquierda. Durante el gobierno Uribe, el ejército premiaba a los militares que dieran resultados, o mejor dicho, que dieran guerrilleros muertos. En esos años, el ejército sobrepasó como nunca los asesinatos extrajudiciales. El pico más alto fue en 2007. Muchos oficiales lo reconocieron. La degeneración o el descaro llegó bajo la presión ejercida por nuestros comandantes superiores de resultados operacionales, de muertes, porque no les importaba. Los resultados operacionales comunes, una captura. La captura tampoco era una opción. La opción eran las muertes, los asesinatos. Acuérdense que en 2002 estaban en plena guerra con las FARC, y esa presión por resultados hizo que decenas de soldados reclutaran a civiles con promesas falsas. Les ofrecían empleo y los citaban en lugares remotos para luego asesinarlos y vestirlos de guerrilleros. Yo era el encargado de reclutar y de traer a las personas de otros municipios hasta este municipio para luego ser asesinadas y ser presentadas como resultados operacionales. Por más de que hay militares confesando estos crímenes, de que hay soldados dando la ubicación de fosas comunes, de que ya se identificaron cuerpos de campesinos, niños y hasta personas con discapacidad que fueron asesinadas, para la derecha no es suficiente. Cuando se supo el nombre del primer falso positivo conocido por la gente, Edison Lescano, el Centro Democrático trinó, abrimos comillas, si Lescano no era de las FARC, porque su cuerpo estaba junto a un guerrillero activo. No más mentiras sobre fosas falsas. Y la ilustre senadora María Fernanda Cabal dijo: no olvidemos al miliciano del Frente 34, Alexander Lescano, dado de baja en combate y a quien convirtieron falsamente en víctima en Dabeiba. Pero Lescano no era un guerrillero, era solo un campesino de 23 años. Escuchen esto que confesó un mayor ante la JEP. Quiero que hoy quede claro que el señor Edison Alexander Lescano Hurtado no era ningún guerrillero. Por el contrario, era un hombre trabajador. ¿Qué tan miserable hay que ser para negar todo esto? ¿Qué más pruebas necesita? ¿Cuántos cuerpos necesita el Centro Democrático para aceptar que esto fue una práctica sistemática? Eso nos lleva a la segunda mentira, y es que la cifra de 6.402 falsos positivos es inventada. Ese podría ser el eslogan de estos manes de tanto que lo repiten. ¿Quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos? Que entre otras cosas, esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de justicia y paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP. Por eso se inventan 6.402 falsos positivos, pero el presidente de la JEP no publica la lista para demostrarle que es falso. Aquí nosotros no estamos negando la existencia de los falsos positivos. Lo que estamos criticando y lo que estamos cuestionando es esa cifra inflada, sin ningún sustento, sin ningún respaldo, con la que el sector de la izquierda en Colombia ha hecho politiquería. ¿De dónde inflan el número hasta llegar a 6.402? Mi conclusión es que quieren crear el mito, como lo hace siempre la izquierda, de un ejército asesino, y se equivocan. Pilas, no es cierto que esa cifra no tiene ningún sustento. La JEP publicó ese número luego de contrastar muchas fuentes: la Fiscalía, el Centro de Memoria Histórica y una coordinación que agrupa decenas de organizaciones de derechos humanos. Todo para evitar contar dos veces a las mismas víctimas. Si algo ha hecho la JEP es contrastar números. Además, en noviembre pasado dio a conocer los nombres de 1.934 víctimas en 6 departamentos. Villamí Rodríguez Figueroa, José Eliezer Ortega Bonet,
Carlos Daniel Martínez Ortega. Cabal y Polo Polo quieren ver una lista de 6.402 nombres con sus direcciones y hasta sus números de celular. Ya la JEP les ha dicho que si tienen esos apellidos, con sus nombres, con sus cédulas, y que publicará esos datos cuando pueda garantizar la protección de sus familiares y que no se pongan en riesgo las investigaciones. No es precisamente pasarles una guía telefónica. Además, ¿cuál es la obsesión con las cifras exactas? Con una ejecución extrajudicial ya nos basta para indignarnos y exigir justicia. ¿O cuál es una cifra conveniente para ello? Tercera mentira, la JEP y la Comisión de la Verdad son un encargo de las FARC. La derecha quiere que no le crean nada a la justicia transicional, diciendo que todo lo que hacen es una orden de las FARC. Por eso se la han pasado deslegitimando desde la raíz. Álvaro Uribe dijo que no es capaz de reconocer ni a la JEP ni a la Comisión de la Verdad porque, abrimos comillas, ambas son impuestas por FARC, por Cuba y Venezuela, rechazadas en el plebiscito. Pero eso es una falacia completa. La JEP nació del Acuerdo de Paz y su creación ha sido celebrada por la Corte Penal Internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU, expertos jurídicos de todo el mundo y por los garantes del Acuerdo de Paz. Los tribunales de paz han destapado los peores crímenes de todos los involucrados. Tan es así que las propias ex-FARC la quieren eliminar. Uribe también dice que el diseño de la JEP facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo. Hay casos clarísimos de integrantes de grupos criminales que aparecen como víctimas inocentes. Lo mismo dice el coronel retirado Hernán Mejía, quien puso este trip. La Comisión de la Verdad cumplió la tarea de escribir la historia con mentiras pactadas. Ni todas las operaciones militares fueron falsos positivos, ni todas las personas que reclaman reparación son víctimas. Gracias, Farid. Habló la eminencia que fue acusada de ordenar falsos positivos y enfrentan un juicio ante la JEP. Ambos están intentando imponer la idea de que hay una conspiración para dejar libres a los verdaderos victimarios y sembrar la idea de que la JEP es incompetente, que cualquiera le mete los dedos a la boca. Pero la JEP no es boba. No acepta testimonios así como así. Cada declaración pasa por todo un proceso de verificación. Incluso han expulsado a muchas personas por no aportar a la verdad. Y sí, está bien exigirle resultados a la JEP, pero que estos manes inventen teorías conspirativas cuando lo que deberían estar haciendo es aportarle a la justicia, más bien suena a que se quieren zafar de su responsabilidad. ¡Tan vivas las gonorreas! Cuarta mentira, con falsos positivos y todo, pero salvamos a Colombia. Para la derecha, ningún muerto puede opacar que ellos mejoraron la seguridad al precio que fue. Pillen que cuando Uribe le preguntan por los falsos positivos, se pone a darnos resultados sobre la seguridad en su gobierno. Redujimos los asesinatos de más de 28.000 a alrededor de 15.000. Colombia redujo en un 90% los secuestros. El país no quedó perfecto, pero esa seguridad democrática le sirvió a todos los colombianos. Hermano, nadie le está hablando de eso. Sino que durante su mandato miles de personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate, que durante su seguridad democrática aumentaron las ejecuciones extrajudiciales, que luego miembros del ejército intentaron acabar con las pruebas que demuestran todo eso. Ese mismo guión de Uribe lo siguen quienes defienden la operación Orión en Medellín. Para que se acuerden, eso fue cuando el ejército y la policía se aliaron con paramilitares para meterse a la Comuna 3, con el argumento de que eso estaba plagado de guerrilleros. Dejaron 105 personas desaparecidas, 17 asesinadas por la fuerza pública y otras 71 por los paramilitares, además de 80 civiles heridos. Tengan en cuenta esas cifras porque todo lo que dicen a continuación y les vamos a mostrar, básicamente lo que buscan es justificar esa masacre. El entonces alcalde de Medellín, Luis Pérez, se la pasa diciendo que se siente muy feliz de haber pacificado la Comuna 13. Llamo eso la pacificación de la Comuna 13. La Comuna 13 se ha convertido, es como el Times Square. O sea, es el único proceso de paz que ha sido exitoso en Antioquia y en Colombia. Miguel Polo Polo también dijo que esta operación logró que esta comuna se convirtiera en lugar de arte, música, turismo. Gracias, fuerza pública. Del orden y la autoridad nace el desarrollo. Y hasta el Centro Democrático dijo que esa intervención se hizo respetando los derechos humanos y con instituciones democráticas como la policía, la fiscalía y el ejército. Imagínense dónde no. El hecho de que esta operación se haya hecho con agentes del Estado no justifica ni enaltece lo que en realidad pasó. Incluso lo hace mucho peor, porque quiere decir que en ese gobierno el fin justificó los medios. Ninguna cifra de seguridad justifica que desaparezcan a la gente, que la encierren, que la asesinen, que personas que nada tienen que ver con el conflicto queden en medio de balas de los militares y la guerrilla. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Estado encontraron responsable al Estado colombiano de varias atrocidades que se cometieron. Eso que dice el Centro Democrático de que no se violaron derechos humanos es una canallada y una vil mentira. Quinto engaño, que no hubo alianzas con los paramilitares en la operación Orión. Otra cosa que niegan de esta intervención armada en la Comuna 13 es que hubo una alianza entre los paramilitares y el ejército. El Centro Democrático dijo que con esa narrativa falsa quieren afectar la reputación de Álvaro Uribe y las fuerzas militares. Noticia de última hora, el Centro Democrático niega que el agua moja. Hasta el propio expresidente dijo hace poco que
Orión se adelantó 2 meses después de mi llegada al gobierno, con todas las instituciones del Estado, las mismas que encontré, que según la narrativa petrosantista eran paramilitares. Lo que hay son pruebas de que hubo paras colaborando con el ejército para decirles dónde atacar. Una de ellas es esta foto de Jesús Abad Colorado, que muestra a un hombre encapuchado dándole instrucciones a una tropa del ejército. Vorágine pudo verificar que esa persona era un paramilitar del bloque Cacique Nutibara de la Sauce. Así lo confirmaron paramilitares presos a ese medio. De hecho, dijeron que ese día había 7 paras sirviéndoles de guía al ejército. Severa institucionalidad, ¿no, presidente? Esta alianza también está soportada por confesiones de Jorge Enrique Aguilar, un expara que reconoció haber asesinado gente inocente en la Comuna 3. Miren lo que dijo. Se le daban 2 disparos en la cabeza con pistola tipo 9 milímetros. Entre 2 muchachos lo enterraban en el hueco, porque como era una arenera, allí siempre había una retroexcavadora y se le tiraba a tierra o escombros. Si esto le suena familiar es porque el tipo está hablando de las Combreras, un vertedero industrial en Medellín donde están apareciendo cuerpos. Sobre este caso, la fiscalía dijo que para la Operación Orión se realizaron reuniones entre los comandantes militares del bloque Cacique Nutibara con personal de alto rango de la Policía Nacional y el Ejército. Y vean que esta alianza no fue solamente para la Operación Orión, era una práctica habitual de esos años. Por ejemplo, un coronel retirado confesó esto. El 16 de diciembre del 2005, una persona sin identificar, un hombre adulto que fue asesinado, que fue traído por miembros de los grupos paramilitares de la ciudad de Medellín y entregados al señor Jaime Coral. Su cuerpo reposa en el cementerio de la Mercedes. Jaime Coral es un sargento retirado que aceptó ser autor de falsos positivos en Dabeiba, Antioquia. Hay fotos, hay cuerpos, hay confesiones. Que los uribistas se quieren hacer los es otra cosa. Sexta mentira, la Excombrera se está usando para lavarle la imagen a Petro. En diciembre de 2024 y enero de este año se encontraron los primeros restos humanos en la Excombrera. Durante 2 décadas, madres de la Comuna 13 dijeron que ahí había una fosa común, que ahí estaban enterrados sus hijos desaparecidos, muchos de ellos víctimas de Orión. Ese hallazgo demuestra que las madres tenían razón, en ese botadero sí hay cuerpos. Pero el cretino de Darío Acevedo, exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica y negacionista consagrado, salió a decir que cementerios y fosas comunes abundan en Colombia y que la izquierda se está aprovechando de este hallazgo incipiente no estudiado aún para descargarse al 100% en la fuerza pública. Para rematar, dice que Petro, en su afán por tapar escándalos de corrupción, está utilizando a los desaparecidos para desprestigiar a Uribe. Ay, tomemos un momento para recordar que a este genio lo nombró Iván Duque. Gracias, expresidente, por tantos regalos que le dio al país. Ojalá le salga la chambita de secretario general de la OEA para que siga en su irrelevancia, pero ganando bueno, hermano. Volviendo al señor Acevedo, miren cómo cada cosa que dice es una canallada. Que el país esté lleno de fosas comunes no significa que no nos debe importar. Que el hallazgo se esté estudiando no significa que no haya indicios sobre lo que ocurrió. Ya la JEP confirmó que los cuerpos encontrados fueron asesinados con tiros de gracia entre 2002 y 2003, es decir, durante Uribe 1, es decir, los tiempos de Orión. Finalmente, que Petro tenga un montón de escándalos no tiene nada que ver con que el Estado y los paracos mataron y desaparecieron a un montón de gente. Las madres vienen reclamando por esto desde mucho antes que Petro llegara a la presidencia. Por gente como Acevedo, que le decía a las madres que no molesten, Colombia tiene un montón de fosas, una más, una menos. Es que pasaron 20 años sin que nadie les diera una bendita respuesta. Señor, mejor quédese disfrutando su pensión y no joda más. Y ahora la ñapa. Alguien quiere pensar en las paredes. Para la derecha, la verdadera víctima en Colombia son los muros, literalmente. Cuando colectivos en Medellín pintaron el mural de las cuchas tienen razón, refiriéndose a las madres de la Comuna 13 de las que ya les hablamos, el alcalde y crítico de arte Federico Gutiérrez lo mandó a tapar y dijo, abrimos comillas, una cosa es el graffiti como expresión artística y otra muy diferente es el desorden y quienes quieren poner fea y sucia la ciudad. Qué pena incomodar al alcalde con el sufrimiento de la gente. Terrible. No son las formas. Así usted crea que los grafitis son feos, taparlos es siempre un acto de poder y una agresión a las personas que los usan como forma de reclamar. Cuando llevan siendo ignoradas por décadas, pues alzan la voz y se hacen sentir. Pareciera que les incomodan más las paredes que las tragedias que se denuncian en las paredes. Y no dejan que ese debate se dé en la calle. Es muy difícil que la gente se entere y cuestione la autoridad. ¿En qué no quieren que esté pensando la gente en Medellín a pocos meses de empezar campaña electoral? Miren cómo la obsesión por las paredes resume todo lo que les hemos dicho en este capítulo. Que la derecha quiere contar una historia limpia, que no manche a sus líderes políticos, que no los haga quedar mal, pobrecitos. Así plantean su visión simplista de las cosas. Hay gente limpia que ayuda al país y gente fea, sucia, que lo que hace es tachar las paredes y promover la izquierda. Negar la historia es negar que todavía nos deben muchas respuestas, que los victimarios siguen sin pagar por sus crímenes, que todavía siguen desapareciendo gente sea quien sea. Seguimos siendo un país muy violento, sembrado de
de sangre, que necesita encontrar sus verdades. Si les insisten tanto en que mejor miren para otro lado, en que aquí no pasó nada, duden, porque seguro les están ocultando algo.